Ok, pues entonces comencemos. Voy a empezar con la oración del sermón. Usualmente yo hablo un poco, pero hoy voy a empezar con la oración. Okay. Señor Padre Dios, en este momento oro para que tus palabras sean a través de mí, Señor, y que el terreno que esté aquí, Señor, que sea terreno fértil, que produzca frutos, Señor, que todos nosotros produzcamos frutos, Señor, y que estemos disponibles a ir afuera y para que pongamos la semilla en otros y esos otros también que caigan en terreno fértil, que produzcan frutos para que cuando tú vengas, Señor Jesús Padre, todos nosotros nos reunamos en gloria cuando tú vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Bueno, es bueno estar en la casa del Señor a pesar de las circunstancias de la vida. Amén. A pesar de todo, Dios es bueno porque mientras hay vida hay esperanza. Amén. En esta semana, gloria a Dios, fue una semana buena. Anoche fue el único momento que pasó, bueno, pero mi esposa, gracias, está bien, en el nombre de Jesús, y hoy en la mañana. Pero bien, vamos a hablar del tema. Es interesante porque cuando lo escribí a Herbert, el tema, el lunes creo que fue, o martes, me dijo, pero ese fue el tema que predicaste, esa fue la lectura. Y yo le dije, bueno, voy a hacerlo como estilo serie. O sea que empezamos con el Espíritu de Dios. Cuando yo empecé a hacer este sermón, básicamente yo empecé con Romanos 8:11, que fue el primer versículo, y lo voy a leer, que dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esa fue la lectura de origen que utilizamos para el anterior sermón que dimos el mes pasado. Entonces, pues, luego entonces empezamos con la historia del Génesis, cómo el Espíritu de Dios estaba cuando estaba la creación, luego entonces cómo fueron en el Éxodo, y entonces ahí seguimos y llegamos y vimos a Josué, antes del Éxodo, José, el hijo de Jacob, y vimos cómo el Espíritu de Dios iba actuando a través de ellos. Ok, pero entonces terminamos básicamente ahí en el Éxodo, y luego, pero la Biblia no ha terminado aún. Entonces hoy pues vamos a tener básicamente el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu fluye, pero vamos a decir como la parte 2, ¿ok? So, hoy vamos a ir estudiando, vamos a ir al libro de Números, ¿ok? Hoy vamos a ir al número de Números. So, voy a agradecer que en algún momento si ustedes pueden ayudarme a leer, pues yo lo voy a hacer, ¿ok? Muchas gracias Ricky por leer la lectura de Romanos 8. Estoy usando Romanos 8 como de base porque tenemos que conectarlo con el Antiguo Testamento. Yo cuando predico a mí me gusta ir mucho con los versículos bíblicos. Y ahora, bueno, pero entonces vamos al libro de Números. Vamos a estar leyendo el número 11, versículo 24. Entonces voy a leer para ponerlo un poco en sintonía. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, reunió 70 de los ancianos del pueblo, los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y habló del Espíritu que está sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu sobre ellos, profetizaron y no volvieron a hacerlo más. Lo que está pasando aquí es, vimos que el pueblo de Israel vino desde Egipto porque Dios los sacó y el Espíritu de Dios los llevó hasta ahí. Entonces llegaron a este lugar y ya Moisés se sentía como que agobiado porque toda la carga sobre él, y de eso lo mencionamos en el sermón anterior. Entonces ahora con ese agobiamiento él le dice, pero Señor, mira todo este pueblo, está en contra mía. Entonces el Señor le manda a Moisés a que hable con 70 ancianos y va a repartir el espíritu que tiene Moisés entre los 70 ancianos. Entonces ahí paramos la última vez. Lo que pasa ahora es que cuando ellos recibieron el Espíritu, ellos profetizaron a la que recibieron el Espíritu. Como lo que vimos ahora en el número 11:24, ¿ok? Entonces, pero algo interesante pasa aquí. Luego que el Espíritu sobre ellos profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés cuando ellos recibieron el Espíritu Santo? La inauguración de sumo sacerdote en el cielo, Cristo Jesús. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, porque en Pentecostés era lo que... Y hubo, cuando hubo el Espíritu Santo, que lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos hablaron en lengua, pero todo el mundo entendía en su propio origen.
que no eran lenguas extrañas, donde eran desconocidas. Ahí que podemos diferenciar cuando es el Espíritu de Dios que está hablando en lengua a través de alguien, versus alguien que dice que habla en lengua pero nadie lo entiende. Todo el mundo lo entendía en su propio lenguaje. Eso fue cuando hubo el derramamiento del Espíritu. Aquí en Éxodos, el número, perdóname, 11:24, cuando ellos recibieron el Espíritu, ¿qué hubo? Ellos profetizaron. Bien, o sea, cuando vemos que cuando se recibe el Espíritu de Dios, cuando entra sobre alguien, el poder de Dios se manifiesta, que con todos los que están alrededor lo van a notar. Pero no voy a entrar mucho en el Nuevo Testamento, porque en algún momento, Dios mediante, llegaremos allá, ¿ok? Vamos a ir en orden. Ok, entonces, ¿pero qué pasó? Vamos al versículo 26. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, ¿ok? Los dos se llamaban Dad al final. Uno empieza con El y el otro con Me. Pero esos 2 hombres no estaban en el área. Ellos se supone que fueran donde iban a estar todos los 70 ancianos. Pero ellos se quedaron en el campamento. Pero cuando se quedaron en el campamento, ¿qué pasó? ¿Alguien que me ayude aquí? El Espíritu reposó sobre esos 2 hombres también. ¿Y qué hicieron esos 2 hombres? Estamos en el versículo 26 del número 11. Y ellos profetizaron el campamento. Sabemos que cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre alguien, no solamente cuando el Espíritu de Dios se derrama, un ejemplo, si nosotros oramos firmemente y oramos y el Espíritu de Dios se derrama aquí, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, por supuesto. Pero si el Espíritu de Dios se derrama con más porción de la que ahora mismo tenemos nosotros, incluso personas que aún no son adventistas, por ejemplo, van a recibir el mensaje y van a venir a la presencia de Cristo. Pero para nosotros, para lograr eso, tenemos que estar en constante comunicación con Cristo. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros y tenemos que vivir en Cristo y morir a la carne. Ok, vamos a hacerlo en español. Ok, entonces, y ellos profetizaron el campamento. Ahora vamos al versículo 27, porque es muy interesante, porque todo suena muy lindo. Tú dices, wow, pero mira qué bien, recibieron el Espíritu de Dios, profetizaron, los 70 ancianos, los otros 2 que estaban en el campamento, los otros que estaban en la tienda, todos ellos. Pero entonces vamos a ver qué dice en el versículo 27. Y un joven, presten atención a esto, y un joven corrió y avisó a Moisés. Moisés no estaba en el campamento en ese momento. Entonces, diciendo, Eldad y Medad, que son los hombres que recibieron el Espíritu Santo, están profetizando en el campamento. Ahora, ¿cuál sería la intención? ¿Será que quizá él estaba muy emocionado, que quería decir solo a él? ¿O cuál sería la intención del joven? Vamos a ver si la Biblia nos da la respuesta. Suena como envidia. Posiblemente, pero luego mira lo que nos dice. No nos dice nada más de este joven, pero luego entonces entra otro personaje, el cual yo quiero que ustedes presten atención, porque este personaje es muy importante en la historia bíblica, en la historia de Israel. Entonces, Josué, ¿hijo de quién? Hijo de Nun. ¿Ayudante de quién? Moisés. Ayudante de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Desde su juventud. Quiere decir que nosotros, para los que somos jóvenes, y para los que somos jóvenes de mayor edad, no se preocupen porque siempre somos jóvenes en Cristo. Hay que servirle a Jesucristo. Josué estaba desde su juventud cerca de Moisés. Moisés era básicamente un buen líder. Ahora, el otro también era un joven, pero el otro vino diciéndole eso a Moisés. Las intenciones del corazón nosotros no las sabemos, pero Dios las conoce. Sean buenas o sean malas, aquí la corrección va a estar sobre Josué. Vamos a ver qué pasa con Josué. Entonces, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés de su juventud, dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Mírate este muchacho, jovencito y atrevido. Pero era fiel porque él estaba ahí y fue fiel hasta el final. Josué fue fiel hasta el final. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos un poco impulsivos, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que somos malos, ¿no? Yo puedo ser impulsivo. Ay, qué bueno que dijiste eso. No, porque Amén. a veces somos... Él estaba actuando en impulsión. ¿Qué le dijo él? Señor mío, deténlos. Pero analiza la situación. Si alguien recibe el Espíritu de Dios y es el Espíritu Santo que está morando sobre ellos, nosotros vamos a decirle a la otra, deténlos. No. Amén. Se supone que no, pero puede pasar, porque le pasó a Josué y le va a pasar a otro, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque va a traer un pensamiento muy pronto, quédense ahí en sintonía. Ok, entonces,
Moisés le dijo, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ahora él le está respondiendo a él preguntando. Él no lo atacó rápidamente, lo hizo en forma de preguntar, ¿tienes celos? Me gusta esa técnica porque Jesucristo, a mi Dios Padre, cuando hablaba con Israel, muchas veces Dios hablaba directo, pero la mayoría de las veces, y si cuando leemos la Biblia, Dios va en forma de cuestionamiento y después le dice, vamos a razonar juntos. Cuando tú razonas, quiere decir que tú preguntas, tú analizas y tú contestas, porque ese es un Dios de amor, es un Dios que quiere que nosotros reflexionemos y no es un Dios dictador. Entonces todo lo que pasa aquí con Moisés, le pregunta, ¿acaso estás celoso? ¿Estás celoso? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, ojalá, no hubo ninguna respuesta de Josué. Entonces Moisés exclama, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Perdóname. Moisés es el que dice eso, ¿no? Sí, porque Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Le estaba diciendo a Josué, al hijo de Nun. Entonces le dice, ojalá, Moisés hablando, que todo el pueblo fuera profeta. Todo el pueblo del Señor. Eso es muy importante porque hay falsos profetas. Sí. Hay falsos profetas. Van a venir falsos profetas en los últimos días. Van a haber falsos profetas en los últimos días. Van a engañar a los elegidos. Van a engañar a los elegidos. Nosotros somos elegidos, ¿sí o no? Amén. Somos elegidos. ¿Nos van a engañar a nosotros? Si fuese posible. En el nombre de Jesús no lo van a hacer porque nosotros tenemos que estar despiertos hasta que Cristo venga. Cristo viene pronto. Puede que venga mañana, como puede que venga en 50 años, en 30, en 100. No lo sabemos. Pero sea mañana o sea en el tiempo del Señor, nosotros tenemos que estar despiertos y no podemos permitir que esos falsos profetas nos engañen. E incluso, no solamente eso, tenemos que estar prontos para enseñar a otros para que otros no sean engañados. Entonces, volvamos aquí que dice que ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor, está hablando del Dios Padre, el Dios Creador, pusiera su espíritu sobre ellos. En el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Pedro hace un llamado que los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y eso está llamándolo del Joel, capítulo 2, si no me equivoco. O 1, ya, no te. Ok. Pero quiere decir que aún en el 2019 el Señor tiene profetas. ¿Ustedes creen que Dios tiene profetas en estos tiempos, sí o no? Sí, porque dice que incluso los jóvenes profetizarán. E incluso David, que mucha gente no lo califica como profeta, profetizó porque cuando leemos parte de sus salmos y cuando leemos parte del Nuevo Testamento, todas las cosas que se llaman hacen conexión con lo que escribió David. Era el rey, pero el Espíritu de Dios cuando estaba sobre él, profetizaba. Y así muchísimo nosotros, Dios nos ha llamado a ser profetas, pero para hacer eso nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo y tenemos que vivir en una comunicación directa como Moisés lo hizo, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Oseas, como lo hizo David y sobre todo como lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo predicaba, se alimentaba y sanaba, porque ese era el plan de Jesucristo. Entonces, continuamos aquí. Ok, entonces vamos claro hasta ahí. Amén. Ahora, quiero que noten algo. ¿Quién es Josué? ¿Cuál era su nombre real? Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Es de la tribu de ¿dónde? De Efraín. Pero su nombre no era Josué. ¿Cuál era el nombre de Josué? El nombre de Josué es muy interesante. Si no lo van a encontrar en el capítulo que estamos leyendo ahora, en el capítulo 13-16, Josué, hijo de Nun, era llamado Oseas de la tribu de Efraín. Y eso está en Números 13:8. Quiere decir que este Josué, cuando nosotros lo vemos, era aquel Oseas. ¿Cuál es el otro Oseas que podemos encontrar en la Biblia? El profeta. El profeta Oseas. Y el profeta Oseas, ¿qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Dios le dijo que se casara con una prostituta. Sí. Dios le dijo, cásate con una prostituta, ¿por qué? No porque quería que él fuera, como le dicen en un buen español, un cornú. No. Creo que en México es chiflado, ¿o no? ¿Cuál es cuando una persona le es infiel a la otra en un lenguaje mexicano? Ya te pusieron los cuernos. Los cuernos, pues lo mismo Puerto Rico lo mismo. No era que Dios quería que lo llamaran cornú, no, era que Dios quería reflejar lo que estaba pasando con su pueblo que estaba cometiendo
prostitución, que estaba cometiendo adulterio, que estaba detrás de otros dioses, que estaba detrás de todo eso. Entonces por eso fue que Oseas, ¿ok? Entonces, pero Oseas, pues ya vimos dos Oseas. Uno que era el hijo de Nun, que fue llamado... Dame un segundo. Oseas, el hijo de Nun, que Moisés lo nombró como Josué, ¿ok? Claro, está ahí, preguntas o dudas. Seguimos, ok. Ya yo pensaba que tenía una pregunta, porque yo hizo así. No, pero no sé, hay un versículo bien importante, que es el que dice, por falta de sabiduría el pueblo se está perdiendo y muriendo. Lo estoy parafraseando. No, sí, yo recuerdo ese versículo porque es uno de los que me gustan. Y eso es verdad. Porque lo que pasa es que volvemos a lo mismo, son los líderes que están ahí. Ahora la historia de Israel básicamente no solamente era el pueblo, también era falta del liderazgo de aquellos que se les solían llamar yo soy el líder, pero no se comportaban como líderes. Entonces, bueno, pero regresamos. Gracias por compartir eso. Entonces regresamos aquí. Luego entonces, si vamos a ver, ya vimos quién era Josué, el hijo de Nun, de la tribu de Israel, que Moisés lo nombró. Oseas, que Moisés lo nombró Josué. Entonces ya vimos qué pasó ahí con Josué y todo. Ahora, yo quiero hacer una conexión aquí porque quiero traer un poco más al Nuevo Testamento para ver si aún esa actitud continúa entre los elegidos de Dios o no continúa. Vamos a ir al libro de Marcos y vamos a leer en el versículo 33 y si a alguien le gustaría leerlo, pues puede leerlo hasta el versículo 41. ¿Puedes repetirlo? Ya, Marcos 33. Y aquí me va a leer del 33 al 37. En el Marcos 9. Marcos 9, 33 al 37. Aquí me va a leer hasta ahí. Después entonces seguimos a ver qué pasa aquí, ¿ok? ¿Quién es el mayor? Ya, si Marcos 9, 33 al 41. Lo leo. Sí, por favor. Y llegó a Capernaum y así que estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice, el que recibiere en mi nombre uno de tales, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, mas al que me envió. Ok, bien interesante. Vimos lo que está pasando aquí, ¿ok? Ellos vienen en el camino y ellos vienen discutiendo que quién va a ser el más importante. Jesús lo pregunta, pero ellos se quedan callados, ¿ok? Entonces ahora vamos a leer el versículo 38 hasta el 42. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Ok, Ahí está. ya vamos a parar ahí un momento, ya perdón. O sea, vemos la conexión ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento? Josué fue donde Moisés. Pero entonces aquí los discípulos, Juan, le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de ¿qué? De impedírselo. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Quiere decir porque no estaba dentro de su núcleo. Porque no era de los nuestros. Porque no era de los nuestros, porque no estaba alrededor de nosotros. ¿Qué pasó con el otro? El otro porque estaba en el campamento y no estaba en la tienda. Entonces vino el joven, corrió y entonces Josué después habló y dijo, pero Moisés, deténlos. Entonces aquí lo mismo los discípulos vienen con la misma actitud porque nosotros vimos a este que estaba echando demonios y nosotros, Josué le dijo, deténlos a ellos. Pero estos tomaron atrevimiento y ellos trataron de impedir al hombre. Que a los hombres estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y Jesús le dijo, no, déjalos ahí. Ahora, si nosotros vemos qué estaba pasando, ellos trataron de echar, le impidieron a ese hombre que no hagan eso porque ellos no querían. Pero, si te das cuenta, leímos anteriormente que ellos básicamente ignoraron la pregunta de Jesucristo porque ellos venían discutiendo en el camino quién era el más importante.
Pero entonces a la misma vez vemos que anteriormente ellos parece que vieron estos hombres que estaban echando demonios y después fueron a Jesucristo y le dijeron, por favor, deténlos a ellos. Entonces ahí vemos que ellos quieren que las cosas pasen, pero ellos no son ejemplos. Entonces le piden a Jesucristo a esto, pero ellos no lo hacen. Entonces quieren que ellos sean servidores, pero ellos no sirven. ¿Me explico? Entonces ahí que vemos, y Jesucristo estaba con ellos frente a frente. Cada vez que Jesucristo decía algo que dice la palabra de Dios, y no todo el mundo las entendía, Jesucristo se lo explicaba en privado para que ellos entendieran el mensaje de Dios. Qué privilegio, ¿eh? Pero nosotros no podemos estar celosos porque Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, le mandaré a ustedes el Espíritu y les revelará cosas a ustedes que ustedes aún no saben. Entonces nosotros no tenemos que decir, que ellos estaban frente a frente con Jesucristo. Jesucristo y el Espíritu de Dios está hoy con nosotros. Amén. Ok, entonces esa era la conexión que quería hacer con el Nuevo Testamento para que vean el paralelo entre muchísimos miles de años atrás, antes de Jesucristo, hasta en el momento de Jesucristo y ahora en el 2019. ¿Qué está pasando? Nos ponemos a veces celosos porque una iglesia sube y la otra no sube. Nos ponemos a veces celosos porque un grupo sube y el otro no sube. Nos ponemos a veces celosos porque aquí no hay estudiantes. Nos ponemos a veces celosos porque alguien progresa más que el otro. Eso puede pasar. Posiblemente no entre ustedes, porque yo no estoy aquí para saber qué es lo que pasa en el corazón de ustedes. Pero a menos eso puede pasar en el ser humano y dentro de la iglesia de Dios. Envidia. Porque, las envidias siempre van a estar ahí. Josué estaba con Moisés, era un buen líder, porque Josué vamos a estudiar en el futuro que fue tremendo líder. Los discípulos, Juan el discípulo amado que escribió el libro de Juan, escribió la carta de Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Juan era el que posó su cabeza sobre los hombros de Jesucristo en la cena. Ese Juan es el que estaba ahí diciéndole, ten esos hombres. Entonces aquí podemos ver que dentro de la iglesia de Dios hay imperfecciones, pero Dios nos dice, morir la carne y vivir en el Espíritu. Yo los he llamado a ser perfectos, sea perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso lo podemos encontrar en Mateo 5. Mateo 5, si leemos Mateo 5, vemos que porque vamos a ser perfectos, porque vamos a amar al prójimo, vamos a obedecer a Dios y todo. Y ahí Dios da la mejor explicación a los mandamientos, porque los mandamientos están explicados perfectamente en Éxodo 20. Pero en Mateo 5 dice, si tú cometes adulterio, tú escuchaste, no cometes adulterio, pero yo te digo a ti, si tú miras con intenciones de comer adulterio en tu corazón contra una mujer, tú cometiste adulterio. O también dice que si te enojaste con tu hermano, no